Vamos a comenzar con la lectura de Nehemías capítulo 8. ¿Me acompañas ahí? Dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios y en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la esclavitud hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Víctor Hugo dijo alguna vez: Inglaterra solo tiene 2 libros, la Biblia y Shakespeare. Y luego dijo él: Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Y sabes, a lo mejor para algunos podría ser una declaración, una afirmación muy exagerada, pero sin duda alguna la Biblia tuvo un gran impacto sobre la nación de Inglaterra. Y eso no solo fue verdad sobre esa nación, aún
en la Biblia vemos que la Escritura tuvo un gran impacto sobre la nación de Israel, su formación y su identidad. Y lo que estamos viendo en el capítulo 8 de Nehemías es un momento muy especial en la vida de Israel. Llevan un largo tiempo luchando por la reconstrucción de su identidad y de la nación. Han estado luchando primero, el primer grupo que llegó con Zorobabel para reconstruir el templo y la adoración, y luego con Esdras y la enseñanza de la ley, ahora las murallas con Nehemías, y por fin han terminado. Y este es un día especial porque hace muchos años que no se leía públicamente la Biblia al pueblo. Y no solo van a leer la Biblia, sino que van a celebrar una fiesta como hace muchos siglos no se celebraba. La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se celebra en esa fiesta? La llamada fiesta de Sukkot. Es la fiesta donde los judíos iban a vivir en tiendas de campaña afuera en la calle y recordaban cómo Dios los había cuidado en el desierto y los había protegido, les había provisto de todo lo que necesitaban en el tiempo del desierto y los había formado como nación. Dios los había rescatado de la esclavitud. Entonces están celebrando eso, y más adelante veremos, no hoy, pero más adelante, el pueblo no solo se lee la ley y no solamente se celebra esta fiesta especial, sino que también van a confesar sus pecados, van a restaurar su relación con Dios. Entonces es un evento muy importante. Y no solo estamos ante un capítulo muy importante en la historia de Israel. Nehemías 8 es el origen del sermón, es el origen de la predicación. Es un pasaje muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es interesante. Vamos a ver la historia de la Biblia dentro de la Biblia. ¿Sabías que la Biblia cuenta la historia de cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se fue registrando la Biblia? Y por lo tanto vamos a aprender el día de hoy sobre qué propósito tiene la Biblia. ¿Por qué los cristianos tomamos este libro los domingos o los miércoles o cuando nos reunimos y lo leemos y decimos que esto es la palabra de Dios? Entonces simplemente imagínate esto. Como cristianos caminamos en esta vida buscando ser transformados por medio de la Biblia, y le compartimos a otras personas de esa experiencia. Le decimos a otras personas: oye, mi vida está cambiando desde que voy a la iglesia. Conocí un libro que está transformando mi vida. ¿Y de qué trata ese libro? Bueno, son historias sobre la civilización de Babilonia y los judíos y Egipto. Y ¿en serio eso está cambiando tu vida? ¿Por qué los creyentes tenemos en este lugar a la Biblia? ¿Por qué razón? ¿Cuál es su propósito? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque quieres transformar nuestra vida. Y gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos el día de hoy tener una visión renovada de la importancia de tu palabra en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Te damos muchas gracias en tu nombre, Señor. Amén. Entonces, acompáñame a Éxodo 17. Es la primera vez en la Biblia que hay un registro del registro de la Biblia. Éxodo 17. Acompáñame. ¿Qué sucede en Éxodo 17? Quizás recuerdas la historia que narra este capítulo. Israel ha salido de Egipto, va en el desierto y se enfrentan a un enemigo, Amalek. Y Amalek está buscando destruir a este pueblo. Y cuando Moisés levanta sus manos, empiezan a vencer en la batalla, pero cuando se cansa y se le bajan las manos, empiezan a perder en la batalla. Entonces alguien va y sostiene las manos de Moisés. Y es toda una historia de la victoria de Dios, la intervención de Dios para salvar a este pueblo. Entonces Dios le da una instrucción especial a Moisés después de esta batalla. Dice el verso número 14: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, es decir, lo que sucedió en esta batalla, escríbelo con este propósito, para memoria en un libro. Bueno, cuando diga libro, no piensas en un libro, piensa en un rollo quizás o una tablilla. La tecnología del libro no fue popular hasta el tercer, cuarto siglo, y muy interesante, de hecho fue la iglesia cristiana quien hizo popular el formato del libro que llamamos códice, y la razón es por la forma en la que se copiaban
los evangelios y las cartas de Pablo, empezaron a hacerse compilaciones de esas cartas, y eso promovió que se abandonara el uso del rollo porque era mucho rollo aparte, y usar más bien un libro. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés: esto que sucedió, regístralo, escríbelo con un propósito. Que el pueblo activamente recuerde este acto de salvación. Que activamente traigan a la memoria el hecho de que Dios los ha salvado y los ha rescatado de un enemigo y los ha hecho libres. Simplemente este versículo ya nos deja ver el propósito de la Biblia. ¿Qué propósito tiene? Recordar activamente quién es Dios y quiénes somos nosotros, y también recordar qué ha hecho por nosotros. Y es lo que el pueblo tenía que hacer. O sea, aquí está en la primera mención del registro de la Biblia. Entonces mira otro versículo, un poquito más adelante, Éxodo 24. La historia de Israel continúa. Dios toma a este pueblo, lo lleva al desierto con un propósito. Los ha rescatado de la esclavitud con un propósito. Tener una relación especial con este pueblo, para que este pueblo se convierta en los representantes de Dios en la tierra. Dios los va a llevar a este monte, el monte Sinaí, va a hacer un pacto con ellos, les va a entregar una ley, para que el pueblo sea tan moldeada su visión de la vida por esta ley, una visión de la justicia y el carácter bueno de Dios, que este pueblo viva de tal manera que refleje el carácter de Dios a las demás naciones. Ese era el propósito. Dios les dice que quiere hacer de ellos una nación de sacerdotes, una nación que pueda hacer luz a otras naciones, que otras naciones puedan ver a Israel y puedan ver la vida bajo la voluntad de Dios. Ese era el propósito. Entonces los lleva a ese lugar, Moisés recibe instrucciones y las escribe nuevamente. Dice el versículo número 4 del capítulo 24: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, dice que edificó un altar y hizo algún rito que tenía que ver con los ritos comunes en esa época para realizar un pacto. Pero dice que escribió las palabras de Dios. Y mira el verso 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Entonces, lo que está haciendo Moisés es escribir las palabras del Señor, del pacto, los términos de esta relación, y públicamente está leyéndolos a la asamblea. ¿Para qué? Para recordarles quiénes son, y recordarles de dónde los sacó Dios, y recordarles el propósito de Dios para ellos, siendo los representantes de Dios en el mundo. Cuando nosotros leemos libro de la ley, pensamos en un código de leyes, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo percibimos así, porque no venimos de esta cultura. Pero los primeros 5 libros de la Biblia se le conocen como la ley. De hecho, en el canon hebreo, los primeros 5 libros de la Biblia es realmente un solo libro, el libro de la ley, que no es principalmente un libro de leyes, sino una historia. Por supuesto, hay leyes en ese libro, pero esas leyes están dentro del marco de una historia que se está narrando. Entonces, Moisés está tomando lo que llamaríamos, algunos teólogos lo llaman así, la protoley, antes de que tome su forma final, y está contándoles la historia de cómo Dios los ha rescatado, recordándoles esta historia. ¿Y el pueblo cómo responde? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Están diciendo sí. Esto es como una especie de pacto matrimonial en el que Dios está entregándose al pueblo, y el pueblo está respondiendo: sí, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que Dios nos pide. Ahora mira más adelante, en Deuteronomio capítulo 6. Moisés da más instrucciones al pueblo y les revela la voluntad de Dios para el pueblo. Dice: estos
pues son los mandamientos, es el verso 1, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, aquí viene el mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora lo que Moisés les dice: miren, esto es lo que Dios me ha transmitido que yo les enseñe. Estos son sus mandamientos: que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y toda tu alma. Y esto tiene que estar en el centro mismo de quién eres. Dice, tienes que guardarlas en tu corazón. Este es el mandamiento más importante que debe definir tu identidad y debe definir tu propósito y tus metas y tus valores y tus expectativas en esta vida. ¿Por qué Moisés está escribiendo esto y registrando esto y dándoselo al pueblo? Dice, para que cuando llegues a la tierra que Dios te va a dar, honres a Dios y lo temas. Entonces, nuevamente, ¿qué propósito tenía la Biblia para el pueblo? Definir su identidad, que ellos pudieran reconocer quiénes son y cuál es el propósito de Dios para sus vidas, que ellos pudieran recordar cómo Dios los ha rescatado y los ha amado y los ha llamado para ser suyos, y para que la visión de vida que ellos iban a llevar a cabo fuera completamente distinta a la de sus vecinos. Ellos pudieran amar a Dios y reflejar a Dios a los demás. Y es más, Moisés les dice, y esto se lo vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y en todo momento hablarás de esta gran historia de cómo Dios les ha rescatado y les ha llamado con este propósito. Ese era el propósito de cómo Dios les había rescatado, para que ellos reflejaran a Dios al mundo. Cuando Moisés muere, cuando Moisés muere, ¿verdad? Antes de que Moisés muera, él le da un mensaje, una instrucción a Josué, su sucesor. Y esta es la instrucción. Ok, el libro de la ley, vas a hacer lo siguiente con el libro de la ley, Josué. Se lo vas a leer al pueblo cada 7 años. Cada 7 años, quien esté dirigiendo al pueblo tiene que leer este libro en la asamblea. Tiene que leer esta historia de manera pública. Y cuando por fin conquistan la tierra prometida y Josué está por despedirse también, muchos años después, hace lo que Moisés le dijo: lee la ley al pueblo. Y de ahí nace estas famosas palabras de Josué: pues yo no sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y el pueblo responde: nosotros también vamos a hacer lo que Dios dice. Josué les recuerda una vez más, antes de establecerse en la tierra, les recuerda: no olviden quiénes son ustedes, y no olviden lo que Dios ha hecho por ustedes, y no olviden el propósito por el cual Dios los ha llamado. ¿Qué nos cuenta la historia de la Biblia respecto a ese propósito? Que Israel olvidó completamente para qué Dios les había llamado. Mira lo que dice Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Esto es una generación después de que entraron a la tierra prometida.
sea, no fueron 500 años después. Esto fue literal una generación después de entrar a la tierra prometida. Dice el verso número 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, la generación de Josué, quienes juntos dijeron: sí, obedeceremos, haremos lo que Dios dice. Murieron. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se olvidaron completamente de quiénes eran y se olvidaron completamente del llamado de Dios para ellos. Y esa es su historia. A lo largo de toda la historia bíblica vemos que este pueblo comenzó una espiral de pecado en la que se fue corrompiendo y corrompiendo cada día más, hasta que llegó un grado en que la nación de Israel era tan perversa como muchas de las naciones de alrededor. Llegó a ser igual de injusta y esclavista como lo había sido Egipto, de donde habían sido rescatados. Y a veces llegó a ser hasta peor que sus vecinos. Esa es su historia. Es decir, prácticamente después de la muerte de Josué se descuidó el estudio y la lectura de la Biblia al pueblo. Prácticamente no se volvió a leer la Biblia en público, salvo algunas ocasiones importantes. Se olvidaron completamente de su propósito y su llamado. Pasaron muchos años, muchas cosas. Israel se hizo una monarquía. Luego, después de la muerte del rey David y del rey Salomón, se dividieron en una guerra civil. Se dividieron entre el reino del norte y el reino del sur. Continuaron en una espiral de pecado y desobediencia y corrupción, inmoralidad e injusticia. El reino del norte termina en el exilio. Y más adelante el reino de Judá está a punto de ir al exilio. Muchos años después, un rey llamado Josías comienza a reinar a los 8 años. Y comienza bien su reinado. Pero ya siendo mayor, ya alrededor de los 20 años, los 22 años, un sacerdote en el templo encuentra la ley escondida. Estaba ahí guardada la escritura. Así que se la llevan a Josías el rey, se pone a leer la Biblia y básicamente se rasga las vestiduras. Y lo único que puede decir es: no puede ser, estamos condenados. Hemos desobedecido a Dios de todas las maneras que se puede desobedecer a Dios. Hemos hecho absolutamente todo lo contrario a lo que este libro dice. Nuestros antepasados se han rebelado contra Dios constantemente. Y convoca una asamblea de urgencia para leer la Biblia. Y fue un tiempo de reformas en el reino del sur, en Judá. Pero el exilio vendría. Mira lo que dice 2 de Crónicas 36, verso 15. Estamos leyendo un pasaje que describe la razón por la que Israel terminó en el exilio. Dice el versículo 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿qué cosa? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, mientras el pueblo está en esta espiral de desobediencia y rebeldía, Dios manda profetas. Los profetas les dicen: hey, necesitamos arrepentirnos, necesitamos regresar a nuestro compromiso con Dios y con la ley. Hemos desobedecido, necesitamos amar al Señor, vamos a arrepentirnos y a volver. Pero ¿cómo respondía el pueblo? Dice el verso 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. El pueblo termina en el exilio. Y lo que hemos estado estudiando en el libro de Esdras y Nehemías nos relata cómo Dios, en su fidelidad y bondad, guardó un grupo durante el exilio en Babilonia y ahora les ha permitido regresar a su tierra para reconstruir su identidad. Han pasado años en Babilonia. Muchos de ellos no conocen Jerusalén, han nacido en Babilonia y Dios les permite regresar.
Un primer grupo, Zorobabel, reconstruye el templo. Un segundo grupo, Esdras, llega a enseñar la ley. Y el tercer grupo, Nehemías, llega a reconstruir las murallas, a restablecer la identidad del pueblo. Y después de tantos años, Nehemías 8 nos narra este evento en el que nuevamente se está leyendo públicamente la ley. ¿Te das cuenta? Habían descuidado completamente la palabra de Dios y por lo tanto se habían olvidado del propósito de Dios para sus vidas y de su identidad. Y ahora están reconstruyendo su identidad. En medio de estos conflictos y amenazas y peligros, están reconstruyendo su identidad. Entonces, regresando a Nehemías 8, dice que escogieron una fecha muy especial para esta lectura. Fue el primer día del mes séptimo, cuando comienzan muchas de las fiestas judías. Así como para nosotros a partir de octubre comienzan algunas festividades y nos seguimos hasta febrero y los tamales y todo, ¿no? Así vamos con las fiestas. Así en su cultura, en octubre comenzaban bastantes festividades importantes. Una de esas está escrita aquí, los tabernáculos. Estaba la fiesta de las trompetas y luego los tabernáculos y el día de la expiación, y así iban varias fiestas. Entonces escogen esta fecha tan importante, tan ligada a su identidad, cuando Dios les rescata de Egipto y los llama ¿a qué? A ser un pueblo especial, y Dios les da la ley. Imagínate, están conmemorando como Dios les ha llamado y les ha dado su ley y los llamó a ser su pueblo. Y entonces Esdras se levanta, se hace este púlpito especial para la ocasión y predica, enseña, lee la ley. Pero hay algo muy interesante que sucede. Dice el versículo número 8, que nos vamos a enfocar un poco ahí. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, aquí hay algo especial que está sucediendo. Esdras enseña la ley, y a lo que probablemente se refiere es a que enseña una porción, lee públicamente una porción de la ley. Pero hay estos ayudantes alrededor de toda la asamblea que forman pequeños grupos, y lo que hacen estos hombres es leer la misma porción, pero hacen algo especial. Déjenme leerles ese mismo versículo, pero en una versión distinta. La traducción del lenguaje actual dice así: ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Entonces, aquí hay un cambio. No solo están leyendo públicamente, muy probablemente están traduciendo el texto. Y quizás la razón es la siguiente: este es el pueblo que creció en Babilonia. Muchos de ellos no saben hablar hebreo. Su lenguaje nativo es el arameo. No conocen el hebreo. Así que fue necesaria quizás una traducción para ellos. Entonces esto es interesante. La NTV dice: leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces, estos ayudantes no solo están repitiendo lo que Esdras leyó, están exponiéndolo, están desglosándolo, están interpretándolo y aplicándolo. Esto es lo que dice la ley y esto es lo que significa para nosotros. Y eso es un cambio en la historia de la lectura de la ley en la Biblia. Ya no solo hay lectura, hay predicación, hay exposición, hay interpretación y aplicación del texto. Y eso es muy interesante, muy, muy interesante. Y tiene un efecto, causa algo en el pueblo. No solamente adoran a Dios, sino dice el versículo número 9, que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Así que están esos hombres leyendo la ley
interpretándola, traduciéndola, aplicándola, y causa lo siguiente: se ponen a chillar, se ponen a llorar, están lamentándose. ¿Por qué razón? La lectura de la ley trajo una fuerte convicción de su pecado. O sea, solo imagina esto. ¿Hace cuántos años no se lee la ley en público? Y no solo están escuchando la ley, muchos de ellos están escuchándola por primera vez. Y no solo eso, la están entendiendo. ¿Y qué es lo que narra la ley? La historia de por qué razón este pueblo terminó en el exilio. Están entendiendo por qué razón ha habido tanto dolor y sufrimiento y pérdida. Porque no han obedecido a Dios y se han alejado completamente de su Dios. Y están entendiéndolo, y eso está trayendo convicción y lágrimas y dolor. ¿Has estado en una predicación cuando sabes que Dios está describiéndote? Y no es porque alguien fue de chismoso con el pastor, sino sabes que Dios está hablándote y se descubre tu corazón y nomás quieres chillar. ¿Te ha pasado? Que sabes, ese soy yo. Yo he vivido de esa manera. Eso es lo que les está pasando. Hay una fuerte convicción en todo el pueblo. Están pensando: hemos sido unos rebeldes, por eso terminamos aquí, porque no hemos amado ni obedecido a Dios como Él nos lo ha mandado. Entonces hay lágrimas y hay dolor. Pero nos dice que Nehemías y Esdras le decían: no chillen, no lloren, no solo se lamenten. Y nos dice por qué. El verso 10 es muy importante. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mira lo que hemos aprendido. El origen de la Biblia está ligada a la historia de la creación de un pueblo que iba a tener una relación especial con Dios para poder ser sus representantes en el mundo. Y el propósito de la lectura de la Biblia tenía el definir su identidad y recordarles su historia y recordarles quién es Dios. Pero también el propósito de la Biblia es exponer el pecado. Te muestra cuando estás lejos de la clase de vida a la que un creyente ha sido llamado a vivir. Nos recuerda quiénes somos, pero también nos muestra qué tan lejos estamos de ser quienes debiéramos ser. Trae convicción de pecado, pero hace algo más. La Biblia nos da esperanza para el futuro. Entonces Nehemías les dice: no lloren, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Muy probablemente la palabra fuerza aquí se tiene que traducir como refugio. Qué consuelo. Imagínate una nación que ya no es nación, en el sentido de que ya no es un estado. Es un grupo de personas que se les ha permitido regresar para recuperar su identidad a su tierra. Sus murallas estaban destruidas. Los han estado amenazando todo este tiempo. Y Nehemías les dice: no se preocupen, Dios es el refugio de ustedes. Y les dice: el gozo del Señor es el refugio de ustedes. ¿Qué significará eso? ¿Es el gozo que nosotros tenemos en Dios que será su refugio? ¿O es el gozo de Dios por ellos que será su refugio? Es interesante, pero lo más probable es que es lo segundo. Lo que la Biblia dice es que Dios tiene alegría hacia su pueblo, experimenta gozo por su pueblo, y ese debería ser su refugio. Eso nos recuerda a una profecía del Antiguo Testamento en la que Dios, antes de que el pueblo vaya al exilio, les da esta promesa. Acompáñenme a Sofonías capítulo 3. Sofonías es esos libros de la Biblia que uno dice: no, Alex, ese no está en mi Biblia, no existe Sofonías, ¿verdad? Entonces cuando lleguemos con el Señor, te imaginas a Sofonías: oye, ¿qué onda? ¿Te gustó mi libro? ¿No? Me encantaba leerlo todo el tiempo, era mi favorito, ¿no? Para no quedar mal con Sofonías, ¿verdad? Pero Sofonías capítulo 3, versículo número 16. Estas son palabras de Dios
para el pueblo que está a punto de ir del exilio sobre lo que sucederá después del exilio. ¿Okay? Entonces mira lo que les dice el verso 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Otra versión dice: aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, y se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Lo que está diciendo Sofonías es: sí, Dios los va a disciplinar porque Él es justo, pero un día Dios se alegrará con ustedes al verles arrepentidos y volver a Él. Y eso está sucediendo en Nehemías 8. Nehemías quiere que ellos sepan: Dios los ama y Dios se alegra en la obra que Él está haciendo con ustedes. Eso es esperanza para el futuro. La Biblia no solo moldea mi identidad, me recuerda quién soy, quién es Dios y el propósito por el que Él me ha llamado. No solo expone mi pecado, sino nos da esperanza de restauración para el futuro. Eso hace su palabra. Está increíble, ¿verdad? Es maravilloso esto. Entonces, en Nehemías 8 vemos que la palabra de Dios provoca algo en ellos. Así que van, comen, se deleitan, pero también comparten, como Nehemías les dijo: vayan y compartan con aquellos que no tienen. Entonces la lectura de la ley provocó esto: arrepentimiento y alegría, y el ser generosos y compartir con los demás. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios: nos transforma en el interior y nos permite reflejarle por medio de actos de amor y misericordia y compasión hacia los demás. Ellos respondieron en obediencia a la voluntad de Dios. Y el resto de la historia nos narra cómo al otro día Esdras llama ahora a las cabezas de familia y les lee la ley a ellos para que entiendan, ¿no? ¿Y por qué a las cabezas de familia? Pues ¿quiénes son los que estarán transmitiendo la historia y guiando a las familias? Pues las cabezas, ¿verdad? Y terminan encontrando en la ley que era necesario celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice ahí que desde los días de Josué no la celebraban. Quizás la habían celebrado, pero no, digámoslo, no con la actitud que lo celebraron ahora, de gozo, alegría y de entrega y renovación de su relación con Dios. La fiesta de los tabernáculos simplemente es el recuerdo de la historia de la salvación, como Dios les rescató y les salvó. Así que fue un día muy especial para ellos. Pero, ¿y esta historia, qué tiene que ver con nosotros? Pues Nehemías 8 es la historia del comienzo de la predicación. Es la historia de cómo comenzó a haber una exposición de la Biblia. No solamente de leerla, sino de interpretarla y de aplicarla al pueblo. Históricamente hablando, este tipo de lectura continuó a través de la historia de Israel y después se enfocó en la sinagoga. En las sinagogas se reunían los sábados, era la iglesia judía, y ahí se exponían las escrituras. De hecho, se empezó a formar lo que llamaríamos un leccionario. Se leía una sección de la ley, de la historia del Pentateuco, y una porción de los profetas. Cuando leemos en Lucas 4 que Jesús leyó del profeta Isaías, ¿qué significa? Que ya habían leído la porción de la ley que le tocaba a Jesús hablar del profeta Isaías y de lo que significaba. Así que continuó la exposición de la escritura en la sinagoga. De hecho, es sin precedentes que una cultura como la cultura judía tuviera tal cuidado en la transmisión no solo oral de su historia, sino escrita. Todas las culturas tienen tradición oral. Y en la época de Jesús, los templos paganos tenían documentos sobre su historia. Pero nunca en la historia de la humanidad había habido un pueblo tan enfocado en que su pueblo
conociera la historia y la entendiera y la pudiera enseñar. Se procuraba en las sinagogas que la mayoría de las personas pudieran leer del texto para poder compartirlo y enseñarlo. Y eso era especial. Había un énfasis grande en la enseñanza, en la lectura pública de la ley y de los profetas. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese es el trasfondo del sermón cristiano. Cuando la iglesia surge de un contexto judío, de la liturgia judía y de la exposición judía. Así que los cristianos comenzaron a reunirse al paso, digamos, de hecho muy pronto empezaron a reunirse en domingo en lugar del sábado, y aunque la Biblia no nos narra por qué hubo esa transición, es muy evidente que se debe a lo que significaba el domingo para ellos, sobre todo cuando el evangelio empezó a llegar a zonas no judías. Es evidente porque se pasó a domingo. Se reunían el primer día de la semana porque ese día fue el día que cambió la historia. Es el día que Jesús resucitó. Así que se reunían en domingo, se exponían las escrituras, tomaban la cena del Señor y compartían juntos. Esa era su reunión. Justino mártir, fue mártir por ahí del año 150. Nos describe las típicas reuniones cristianas y él dice: leemos las memorias de los apóstoles, hablando de sus cartas. Entonces era muy natural que en la iglesia el énfasis estaba en recordarlas a través de la cena del Señor, qué es lo que Jesús había hecho, y leer la Biblia y estudiar la Biblia y enseñar la Biblia. De hecho, mira lo que Pablo le manda a un joven pastor, a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4. Pablo dejó a Timoteo en esta iglesia, la iglesia de Éfeso, y le da una comisión importante. Él debe establecer líderes sólidos en la iglesia, debe confrontar la herejía, y esta es la instrucción que él recibe. Es 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, con lectura no se refiere a lectura privada, se refiere a lectura pública. Lo traduce muy bien la NBI. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. Esa era parte importante de su labor como pastor, era leer públicamente. Ahora, nosotros hemos muchas veces descuidado la importancia de la lectura de la Biblia, ¿sabes? Como que se nos haría raro, ¿verdad? De pronto es como, ¿qué crees? Ayer leí todo Génesis, ¿no? Es como, ¿leer todo Génesis? ¿No? Pero no debería escucharse raro. Imagínate que yo llegara y te dijera: ¿qué crees? Ayer vi toda la película de Star Wars episodio 4. ¿Cómo? ¿Toda? No solo un pedacito. Sí, me atreví a verla toda. Es como, sí, ¿me explicó? Lectura de la palabra y enseñanza y exhortación. Eso es lo que Timoteo tenía que hacer. Y la iglesia tenía que participar junto con él de esa lectura, de esa enseñanza y de esa exhortación. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a transformar su manera de ver la vida. Porque al estar en la palabra de Dios y al recordar la cena del Señor, eso podría ayudarles a recordar su identidad, recordar quiénes son y cuál es el propósito de Dios y a qué los ha llamado el Señor. Recordar la historia de la salvación. Eso iba a afectar su manera de ver cada área de sus vidas. La historia de la Biblia debía transformar sus vidas. Eso me hace pensar en lo siguiente: todo ser humano vive bajo una historia que define nuestra identidad y nuestros valores y la clase de persona que somos.
Y en este mundo existen muchas historias. El ser humano necesita vivir bajo una historia, porque necesita algo que le dé coherencia a su vida y a su mundo y cómo se relaciona con el mundo. Algunos viven bajo la historia del consumo. Eres de acuerdo a lo que posees. ¿Qué es la historia que te domina? ¿Cuál es la historia que forma tus valores y tu identidad? ¿Por qué la historia de la Biblia es distinta a cualquier otra historia? Porque la historia que narra la Biblia nos da el cuadro más coherente que cualquier otra historia sobre cómo funciona el mundo, sobre quiénes somos nosotros, por qué el mundo es como es. Pero sobre todo por algo muy importante. Al final la Biblia es revelación. Dios ha hablado y se ha revelado en la historia, ha actuado en la historia para salvar. Como vimos en la lectura de Éxodo, tenían que registrar ¿qué? Cómo Dios había actuado para salvar y había hablado. Tenían que registrar lo que dijo en Deuteronomio: esto es lo que el Señor me ha mandado que les enseñe. Dios se ha revelado. Es la revelación de un Dios trascendente. No es su origen humano, sino divino, aunque es un libro hecho en colaboración con los hombres, como veremos en un texto más adelante. Pero su origen es divino y por lo tanto es el libro que puede indicarnos quiénes somos y a dónde vamos. La Biblia nos ha sido dada para confrontar nuestros valores y transformarnos. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo número 2. Pablo está hablando del gran valor que tiene la Biblia para la iglesia. Y dice el versículo número 2 del capítulo 15, 4, del capítulo 15. Dice el verso 4: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Moldea nuestra identidad, nos recuerda quiénes somos, confronta nuestro pecado y nos consuela y nos da esperanza, nos enseña. Ese es el rol de la Biblia en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Y no estar participando de la palabra de Dios es privarnos de la esperanza y el consuelo de Dios para nuestras vidas. Un texto más al que podemos ir, con esto terminamos. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 3. Esta es la última carta que le escribe Pablo a este joven pastor antes de ser martirizado. Son sus últimas palabras. Es lo más importante que le quiere decir a Timoteo. Y después de decirle: mira, las cosas van a ser difíciles porque habrá falsos maestros que tú tienes que confrontar, pero no te hagas como ellos. Esos falsos maestros les encanta andar en mitologías y fábulas. Tú persiste en lo que has aprendido. Y le dice el verso número 15, Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se estaba escribiendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, hay un gran valor en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque nos cuenta la historia de la salvación que hay en Jesús. Te hacen sabio para la salvación. Y dice el 16: toda escritura es inspirada por Dios. Es un término muy difícil de traducir que significa aliento divino.
Esto es, toda la Escritura tiene su origen en Dios. Y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, como en el Antiguo Testamento, el propósito de la ley era formar a un pueblo con una identidad especial para reflejar a Dios al mundo, ahora Dios, por medio de Jesús, ha formado un nuevo pueblo, la iglesia, por el cual Él está formando su identidad para que ellos puedan aprender a caminar en justicia y reflejar a Dios verdaderamente al mundo. Así que es de origen divino, pero por medio de humanos, ¿verdad? No nos mandó un lenguaje extraño y jeroglífico que no entendiéramos, ni nos cayeron 2 tablas de oro, sino se reveló a una cultura, en un idioma, personas reales, de manera que la Biblia es entendible. Digámoslo así, 100% divina, 100% humana. Como la palabra encarnada, Jesús, que es 100% divino y 100% humano. Así que Dios se ha comunicado por medio de hombres que utilizó su carácter, su estilo, para que al final, precisamente, por medio de esos hombres, Dios se ha comunicado de una manera entendible a nosotros. Así que por último, ¿cuál es nuestra relación con la Biblia? ¿Cómo respondes a la Biblia? ¿Cuál es tu relación con ella? ¿Cómo estás respondiendo a la Biblia? ¿Será que tenemos un acercamiento equivocado a la Biblia? Muchas veces pensamos en la Biblia como un manual de instrucciones. No más que me diga qué hacer, es lo que me interesa. Pero la Biblia es mucho más que un manual de instrucciones, aunque contenga instrucciones. A veces pensamos, bueno, la Biblia tiene mucha mitología y fantasía. Necesito desmitologizar y quitar toda la paja y todo lo que nos sirve para obtener la moraleja del día y ser un mejor ser humano. Pero la Biblia no está hecha para contener moralejas y mejorar nuestras vidas. A veces nos acercamos a ella pensando, debe haber alguna llave secreta para desenmarañar este código extraño, como un tipo de cubo Rubik. Pero la Biblia no fue dada así, como un mensaje secreto que tienes que descubrir el mensaje oculto detrás de la Biblia. Es simplemente el registro de la historia de la salvación. Esa es la Biblia. Dios ha hablado y se ha revelado por medio de la Biblia para darse a conocer y dar a conocer su plan de salvación. Y que tú y yo, como su pueblo, podamos ser transformados y moldeados a esta visión de su justicia y su carácter para poder reflejarla en el mundo. Ese es el propósito de la Biblia. Yo espero que esto te anime y me anime a mí a dejar a un lado algunas cosas que a veces nos estorban al acercarnos a la Biblia. El ya no ver el domingo como pues es una bonita charla para sentirme mejor conmigo. El domingo nos acercamos porque creemos Jesús resucitó. Celebramos juntos su victoria sobre el pecado. Y una vez más nos acercamos para recordar esa historia de aquel que vive, es rey y reina en nuestras vidas, ¿verdad? Participamos juntos del sermón porque creemos este es el plan de Dios para su iglesia, que perseveremos en sus palabras. Y cuando abras tu Biblia en casa, llegas tu devocional, que puedas simplemente acercarte a esta historia que quiere transformarte y retarte y confrontarte y que tú puedas responder. La Biblia está hecha para que tú puedas y yo pueda involucrarme intelectual, emocionalmente con ella. Déjame ponerlo así. Mientras tú y yo leemos la Biblia nos está leyendo a nosotros. Y nos transforma cuando podemos dejar que su Espíritu obre en nosotros por medio de ella.
Solo pretendo que Nehemías 8 pueda animarnos. ¿Qué onda? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Oramos? ¿Les parece? Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos la visión equivocada que muchas veces tenemos acerca de tu palabra, Señor. Perdónanos cuando no le damos importancia, la importancia de vida en nuestra vida y en la iglesia, Señor. Incluso la enseñanza, Señor. Perdónanos si no consideramos importante el domingo como un día para recordar, Señor, cómo nos alcanzaste por medio de la cruz y la resurrección. Cómo tú nos has salvado, Señor, y tú quieres moldear nuestros pensamientos y transformarnos. Señor, ayúdanos a poder compartir juntos y a participar juntos de tu palabra. Que transforme nuestra vida, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Que nos equipe en justicia para reflejarte en el mundo y podamos ser tus representantes en este mundo. Señor, ayúdanos y límpianos, Señor, de todas aquellas actitudes incorrectas hacia tu palabra. Y ayúdanos a responder como el pueblo respondió en Nehemías, Señor. Poder responder con arrepentimiento por el pecado y con esperanza para el futuro por medio de tus promesas. Y con gozo y generosidad, Señor, al recordar que nos amas y nos has llamado a servir y amar a la gente. Señor, transfórmanos y ayúdanos a responder. Te lo rogamos, por favor.